La ministra del Interior, Carolina Toá, no descartó que Chile recurra a la Corte Penal Internacional si es que se termina comprobando que Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tiene que ver y está inmiscuido en el trágico caso de la muerte de Ronald Ojeda, ese asesinato que ocurrió en nuestro país en febrero del año pasado. Queremos conocer los detalles de una jornada que ha sido noticiosa efectivamente tras este anuncio, y para eso estamos con Colomba Eichholz, que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Colomba? Buenas tardes, Sigo. Así es, esta decisión que comunicó la ministra del Interior, o al menos la intención de recurrir al Tribunal Internacional Penal, se da luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia, en conversación con Tele 13 Radio, comunicara que en esta investigación por el crimen del ex militar Ronald Ojeda se conociera que 3 testigos hayan declarado entonces en esta indagatoria que estarían entonces vinculados a un móvil político. Una de estas declaraciones de un testigo clave que se conoció también durante la jornada de ayer a través de un reportaje en Chilevisión da cuenta de que esta persona tuvo comunicación, o al menos se le informó, que Diosdado Cabello, el ministro del Interior y también mano derecha, un hombre de confianza de Nicolás Maduro, habría sido quien instruyó que se cometiera este delito el pasado 21 de febrero. Recordemos que Ronald Ojeda estaba en calidad de refugiado político en nuestro país cuando fue secuestrado de su domicilio ubicado en Independencia. Luego no se supo de él por aproximadamente 10 días y se encontró sin vida en la comuna de Maipú el 1 de marzo. Luego de eso se ha llevado entonces una intensa investigación por parte de la Fiscalía a cargo del fiscal de hecho Héctor Barros, coordinador también de los equipos ECO, y justamente ya se confirma o se podría ya entregar información verídica y sostenible, ¿no? Por esta investigación, decía el fiscal nacional, que vincularían a Diosdado Cabello con toda esta trama, con todo este vínculo entonces con el crimen de Ronald Ojeda. Según la declaración de este testigo clave, y vamos a pasar a escuchar también lo que decía el fiscal nacional, sería mandatado entonces este secuestro y homicidio por Diosdado Cabello a través de quien fuera el líder del Tren de Aragua, quien está prófugo de la justicia. Luego esto se mandata entonces a también parte del Tren de Aragua, uno de ellos, por ejemplo, y al denominado El Turco, que fue detenido durante la última semana, el viernes específicamente, en Estados Unidos. Ayer se conoce esa información y habría sido quien entonces mandatara este delito, el líder intelectual detrás de todo este crimen que se dio, este crimen atroz el pasado 21 de febrero del 2024. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones que entrega el fiscal nacional Ángel Valencia, que por primera vez entrega un poco más de detalles sobre esta investigación, porque si bien el fiscal que lleva la causa, Héctor Barros, había ya en reiteradas ocasiones mencionado esta tesis de un móvil político detrás de este crimen, lo cierto es que no habían mayores detalles. Y ya con estas declaraciones de al menos 3 personas, 3 testigos claves en esta investigación, se podría dar cuenta ya de la participación de autoridades venezolanas en este crimen a través del Tren de Aragua. Vamos a pasar a revisar las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia. Hay antecedentes de la investigación que permiten concluir de que es por encargo y que ese encargo habría venido de autoridades del gobierno venezolano. Pero la investigación sigue abierta. Efectivamente, hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo, ¿no? a autoridades del gobierno venezolano, y a lo menos uno de esas personas que tiene identidad reservada en la investigación, a lo menos una de esas personas que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo habría venido, y el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello. Colomba, evidentemente acá la Fiscalía no se va a lanzar con esta declaración, con esta tesis, defenderla de esta forma. Lo ha hecho el fiscal Barros, no solamente a raíz de lo que se conoció el día de ayer en un reportaje en televisión, lo que confirma el día de hoy el fiscal nacional Ángel Valencia, sino que él desde antes, el año pasado, ya daba cuenta que su investigación apuntaba hacia un móvil político tras el asesinato de Ronald Ojeda. Evidentemente acá se habla de un testigo con identidad reservada que da a conocer que hubo un pago, que le hayan nombrado, que un político de nombre Diosdado Cabello había mandatado que se realizara este asesinato, pero evidentemente la Fiscalía debe tener pruebas muy contundentes a esta altura para que sea el mismo fiscal nacional para el que
en televisión, en radio, diga en una entrevista que efectivamente ellos tienen indicios que esto podría ser así. Y eso es confirmado después por la ministra del Interior el día de hoy en el Palacio de la Moneda. Claro, y el fiscal nacional finalmente decía que son hechos concretos e incluso ya podríamos empezar a conocer en esta investigación, que podríamos decir ya va a cumplir un año, porque este delito se cometió el 1 de febrero, y justamente estos detalles los podríamos ya partir conociendo ya más en detalle el lunes de la próxima semana, porque se va a realizar la formalización de lo que, pongamos en contexto, también fue un mega operativo durante la jornada de ayer en 3 comunas de nuestro país, también en cárceles. Se logró 6 detenciones de personas vinculadas al tren de Aragua, específicamente a esta célula que es el grupo de los piratas de Aragua, ¿no? En ese sentido, entonces, hay, por ejemplo, un detenido que también estaba vinculado con el crimen de Ronald Ojeda. Hablamos de Julio César Iglesias, Iglesias, de hecho, se causó conmoción también su detención porque había sido conserje hasta ayer de un edificio en Ñuñoa, eso por lo menos decían los vecinos. Por la mañana conserje, por la noche miembro del tren de Aragua. De un grupo de crimen organizado, lo que causó bastante preocupación entre los vecinos. También pudimos conversar con ellos, pero sin perder el foco. También tiene importancia todo este mega operativo porque justamente se va a formalizar, por ejemplo, a Julio César Iglesias el día lunes. Y ahí decía el fiscal nacional Ángel Valencia, se van a poder entregar mayores antecedentes. Por ejemplo, a esta persona, a Julio César Iglesias, se le culpabilizaría, se le imputaría ya en su formalización del delito de inhumación ilegal. Habría sido finalmente quien entierra a Ronald Ojeda en la comuna de Maipú cuando ya fue asesinado en este periodo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo. Así que son contundentes, muy, como tú bien dices, Ivo, los antecedentes, por lo menos aquellos que vamos a conocer el día de la formalización de los 6 detenidos que fueron ayer y que quedaron ya detenidos luego de este mega operativo, y posteriormente también, como vaya avanzando esta investigación, se podrá ya concretar o por lo menos comprobar esta teoría del fiscal Barros, que ya sostiene y también confirma, ¿no?, el fiscal nacional Ángel Valencia. Desde el gobierno, de hecho, también se habían referido con anterioridad a esta tesis del fiscal Héctor Barros sobre el móvil político detrás del crimen de Ronald Ojeda. Lo cierto es que, de hecho, esta semana el subsecretario del Interior, Luis Cordero, acogía esta tesis, decía que era respaldada por el gobierno, pero siempre mesurado desde el gobierno, porque decían finalmente que es una investigación bastante gravosa si es que se comprueba este delito, esta participación de una autoridad venezolana, así que tenían que ir trabajando esto con un poco de mesura comunicacionalmente hablando. Y evidentemente también es muy delicado, no se puede llegar y acusar en este caso, al ministro del Interior de Venezuela. Él no era ministro del Interior efectivamente cuando se habría mandatado efectivamente el asesinato de Ronald Ojeda, evidentemente una persona que estaba siendo buscada por el gobierno venezolano, pero también el gobierno ha sido muy cauto en eso. De hecho, cuando pasa esto y se levantan inmediatamente las primeras alertas y alarmas acerca de que podría existir un móvil político a raíz de la forma en la que fue asesinado Ronald Ojeda, que era muy distinto a cómo opera el tren de Aragua, no solamente en nuestro país, sino que en toda la región, efectivamente daba luces de eso. La investigación fue avanzando, llegan a ciertas conclusiones a través de estos mismos testimonios, pero el gobierno en ningún momento ha apostado por una tesis, ha dejado que evidentemente trabajen las policías, trabaje la fiscalía hasta que se pueda dar esto, pero ya hay ciertas concordancias al menos en el trabajo que tiene la Fiscalía y los elementos que tiene para formalizar finalmente a las personas que detuvo en este mega operativo. Y también en ese sentido eran peticiones que venían desde el comienzo por parte de los parlamentarios cuando ya se comete este crimen. Recordemos que también en ese momento se hablaba de contrainteligencia, de la incidencia y participación de autoridades venezolanas. Unas declaraciones, claro, muy delicadas porque se estaba investigando, ya estamos un poco sabiendo más detalles de esta investigación. Sin embargo, desde un comienzo fue un tema bastante delicado y es por eso que parlamentarios incluso en un comienzo, cuando se encuentra el cuerpo de Ronald Ojeda, le solicitan al gobierno acudir al Tribunal Internacional Penal, y es algo que de lo cual se refirió durante esta jornada ya la ministra del Interior, Carolina Toa, luego de conocer estos antecedentes que reveló el fiscal nacional Ángel Valencia. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus declaraciones. Es una investigación que está en desarrollo, ciertamente tenemos que esperar que concluya para dar por definitivos estos antecedentes, pero son antecedentes relevantes y son reiterados y los tomamos con toda su gravedad. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado. Hay cosas evidentes que haríamos una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional. Otras decisiones ciertamente va a haber que ponderarlas también en su momento.
Claro, y son decisiones en base también a las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público, también en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones en estos operativos que se han llevado adelante, pero también en las formalizaciones que ya hemos tenido en nuestro país de personas vinculadas al crimen de Ronald Ojeda. Hablamos, por ejemplo, de un menor de edad que fue detenido aproximadamente en marzo del 2024, ya condenado por 5 años, eventualmente, bueno, posteriormente se logra la extradición de Michael Villegas desde Costa Rica, donde se encontraba justamente pasando por un paso fronterizo, se extradita entonces a nuestro país y se encuentra en prisión preventiva también por su vinculación con este crimen, y ya tendríamos detenido entonces luego de este mega operativo en la comuna de Maipú, por lo menos a Julio César Iglesias, también vinculado en este crimen y hoy también detenido hasta su formalización que se va a realizar el día lunes. En tanto, hay 3 otras personas vinculadas a este caso, también parte del tren de Aragua. 2 de ellas, por ejemplo, se encuentran en Colombia, aguardando todavía el proceso de extradición, y ahora, como lo decíamos, con la detención de quien se autodenomina el Turco, una persona también que participa en el tren de Aragua, estaría ya en Estados Unidos aguardando también su extradición. Le consultábamos sobre eso, de hecho, a la ministra del Interior, sobre estos procesos que se llevan adelante para que estas personas cumplan sus condenas por los delitos cometidos en suelo nacional, y era justamente lo que la secretaria de Estado aseguraba, que se están desarrollando las diligencias, también los procedimientos correspondientes para que eso se pueda lograr. También durante esta jornada pudimos conversar con Juan Carlos Manríquez, quien es abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, sobre también esta intención que tendría el gobierno, toda vez que se ha confirmado que Diosdado Cabello o autoridades venezolanas hayan participado en este crimen. Y justamente Juan Carlos Manríquez lo que mencionaba era que debían pronunciarse, ¿no?, los diferentes organismos internacionales sobre esta materia, porque ya no es un tema que solamente afecte a nuestra región, sino, por cierto, afecta el tren de Aragua y también autoridades venezolanas a distintos países en Latinoamérica, y también ya tiene incidencia, por ejemplo, Estados Unidos con la detención de esta persona autodenominada el Turco, ya esperando la extradición. Vamos a también pasar a revisar cuáles fueron entonces esas apreciaciones que hizo el abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez. Nosotros esperamos conocer esos detalles en la audiencia el próximo lunes. Como ustedes saben, el plazo de detención se extendió porque se está aplicando la ley de crimen organizado. No todo lo que se ha reunido dice relación con lo del señor Ojeda, pero estos datos tan relevantes como los que usted señala, esperamos conocerlos en la audiencia oficial. La Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana, la Comisión de Expertos contra la Tortura van a tener que pronunciarse. Va a producir un efecto de la relación entre los estados, las comunicaciones entre todos. Va seguramente a acentuarse la cooperación internacional. Ustedes ya han sabido que agencias internacionales también han apoyado mucho estas últimas diligencias, incluso en Estados Unidos, las principales agencias, el FBI, la DEA y otras, de tal manera que evidentemente este caso está teniendo una repercusión a nivel no solo latinoamericano, sino que global. Evidentemente, Colomba, acá hay un punto que ha captado toda la atención, que es las declaraciones desde la Fiscalía Nacional, la investigación que están realizando, las declaraciones de los testigos que apuntan a este móvil político. Pero hay otra noticia que ayer también causó mucha polémica y que contestó hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, que es que desde la Fiscalía Nacional de Venezuela han solicitado o van a proponer que se extraditen a todos los miembros del Tren de Aragua venezolanos que estén detenidos en distintos países de la región latinoamericana. Algo que llama la atención, que evidentemente causa incertidumbre porque sabemos lo que podría pasar. En Venezuela se ha vinculado el gobierno de Nicolás Maduro con el Tren de Aragua, con grupos de crimen organizado, y la respuesta fue tajante de la ministra del Interior, Carolina Toá, el día de hoy. Los que están detenidos en nuestro país, los que se capturen en nuestro país, dada la gravedad de los delitos, no se les va a permitir efectivamente que sean extraditados, y van a hacer todo lo posible porque cumplan su condena acá en Chile, pese a que las autoridades venezolanas podrán pedir y solicitar lo que deseen, pero efectivamente nuestro país también tiene mucho que decir en ese sentido. Claro, no estaría la colaboración de nuestro país, y de hecho colaboración ya es poca la que tenemos con Venezuela, ¿no? Eso también lo señalaban varios parlamentarios que en un comienzo pedían romper las relaciones con Venezuela por este crimen cometido el 21 de febrero, pero ahora ya pocas relaciones quedan con Venezuela luego de que se haya expulsado. Una relación consular solamente. Exactamente, a nuestro cuerpo diplomático, también al embajador Gasmuri. De esa manera ya decían los parlamentarios, queda poco por hacer respecto a nuestra relación internacional, a nuestra relación bilateral con Venezuela, pero sí queda por hacer en todo lo que es el organismo penal internacional, ¿no? En lo que es el Tribunal Internacional Penal, y también para que se pronuncien diferentes organismos que tengan que ver con este delito que se cometió en suelo nacional, porque también, si es que, bueno,
autoridades venezolanas en ese caso habrían participado en este crimen que se consolidó en nuestro país, se habrían también vulnerado nuestras fronteras, y de algo que también se refieren bastante los diputados, por lo menos que son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que también están bastante atentos para que el gobierno pueda hacer algo de confirmarse la participación de las autoridades venezolanas en este crimen de secuestro y homicidio en contra del opositor de Venezuela, bueno, en contra de Ronald Ojeda. Vamos a pasar a revisar también esas solicitudes y comentarios que continúan haciendo en este caso, ya que va a cumplir casi un año los parlamentarios de diferentes sectores políticos. Esto, por supuesto, tiene que llevar al país a una reacción y a una reacción enérgica. Se está comprobando que un país tercero tuvo acciones a través de fuerzas policiales y a través de contratar al lumpen que estaba en el país para matar a una persona en suelo chileno. Esto tiene que llevar a lo menos a romper relaciones con Venezuela, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Esperamos que el presidente de la República y su gobierno estén dispuestos a defender lo que es nuestra soberanía y lo que es el derecho que tenemos nosotros de velar por la seguridad de nuestro país y de brindar el gobierno seguridad a los ciudadanos. Puede recoger lo que yo planteé cuando se asesinó, ¿no es cierto?, a Ojeda, que si tenía una implicancia el gobierno venezolano, si había un crimen por encargo y que para eso se había utilizado no solo equipos de inteligencia, sino que el propio Tren de Aragua, ¿no es cierto?, en ese encargo, Chile tenía que romper relaciones diplomáticas. Yo lo dije siendo ya vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy día ya no hay relaciones diplomáticas, se ha retirado al embajador, pero esto me parece grave. Yo espero que la justicia llegue efectivamente a toda la verdad. Evidentemente acá se escala el conflicto, se escala, y aquí se tiene que acudir a todo tipo de herramientas diplomáticas y que otorga el derecho internacional. La ministra Toá ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Penal Internacional, cuestión que tiene todo nuestro respaldo, pues en Chile no vamos a permitir que nadie cometa crímenes impunemente. Da igual si es el Tren de Aragua, una banda de crimen organizado de otro continente, o es que autoridades venezolanas estarían ordenando asesinar a opositores en nuestro país. Lo cierto es que estuvimos atentos también durante todo el día, porque Diosdado Cabello es conocido por emitir declaraciones públicas específicamente en contra de nuestro mandatario, del presidente Gabriel Boric. Es un programa. Es un programa, de hecho, lo ha hecho con anterioridad, y es por eso que estábamos aguardando declaraciones por parte de quien fuera el ministro del Interior de Venezuela. Ahora, según la información justamente del ministerio que él lidera, él ahora se encuentra en Colombia, en la frontera en Catatumbo, justamente por un conflicto que hay entre guerrillas, y estaría, según lo que ponía el ministerio en sus redes sociales, prestando ayuda humanitaria, también controlando la frontera, de defensa contra defensa, cumpliendo labores. Entonces ahí, y es por eso que quizás no han llegado las declaraciones, pero podemos asegurarnos de que sí llegarían, porque cuando de hecho en un comienzo se le vinculó al gobierno venezolano, al régimen de Nicolás Maduro en este delito, no tardó absolutamente nada en emitir declaraciones en su programa diciendo que Chile se tenía que hacer cargo de las cosas que ocurrían en nuestro país, que nada tenía que ver el régimen de Nicolás Maduro en este crimen de Ronald Ojeda. Sí, él funciona, bueno, además ahora que es ministro del Interior, él es un portavoz efectivamente de Nicolás Maduro, lo es también el fiscal nacional. Bueno, ahí los poderes del Estado, ustedes saben, en Venezuela no están en lo mismo, básicamente, en este momento en el régimen de Nicolás Maduro, pero él es quien ha salido a contestar de manera fuerte al presidente de la República, Gabriel Boric. Llama la atención que después de lo que se ha conocido no haya contestado, pero es por lo que nos contaba Colomba Eichholz acá en su informe. Colomba, vamos a quedar muy atentos al día lunes, cuando sea la formalización de estos detenidos tras el mega operativo. Ahí podemos tener también información relevante acerca de esto y testimonios nuevos quizás que van a permitir que avance mejor todavía la investigación del fiscal Héctor Barros. Muchísimas gracias, que estés muy bien.